Este tiempo de esta temporada estudiantil o esta temporada que tenemos ahora en la iglesia es muy especial. Siempre me gusta y la recuerdo mucho porque cuando comenzamos septiembre y octubre es el tiempo donde la iglesia se pone a estudiar fuertemente y se pone a formarse. ¿Sí? Casi siempre hay como una nueva oleada de aprendizaje que va de la mano con los colegios y quizás va de la mano con cómo somos. Venimos las vacaciones o venimos del verano y venimos dispuestos a aprender. Entonces la iglesia comienza muchísimos proyectos. Por eso que me daba mucho gusto saber que hoy van a haber como 10 o 12 personas otra vez haciendo conéctate y vamos a estar allá y yo sé que van a salir y los que salieron ahora sé que salieron con herramientas mejoradas. Quizás algunos de ellos fueron y no las sabían, pero ahora saben utilizar muchísimas herramientas y quizás otros saben utilizarlas de mejor manera. Entonces para nosotros eso es muy importante. También hoy hay un curso de sanidades, hubo curso de sanidades y también tenemos un curso en este momento pasos del maestro esta mañana y ahora tenemos las células y todo lo que hay. Pero estamos muy contentos porque eso quiere decir que estamos formando continuamente y que cuando la gente viene a la iglesia no simplemente es quiero escuchar y me siento allí y nada está pasando en mí. No, la meta es formarnos a la manera como Dios quiere y a la estatura y al modelo de Dios. Usted terminará pareciéndose más y más a Jesucristo, con cara de mujer, con cara de hombre, pero a Jesucristo. Que cuando se vea por dentro y Dios lo ve por dentro y dice, uy, este John cómo se parece a mí, este muchacho, este es hijo mío. Sí, que usted lo haga, Señor, pero no tengo la cara tuya. No importa. Dios por dentro sabe que usted tiene la identidad de Él y que usted cada vez lo va a creer. Y eso va a pasar con Brian, eso va a pasar con las chicas, eso va a pasar con los jóvenes, eso va a pasar con cada uno de nosotros. Va a ser muy interesante lo que va a pasar. ¿Sí? Gálatas entonces 4:1 nos dice, escuche lo que dice, esto es lo que quiero decir. Mientras que un heredero es menor de edad, en la práctica es igual que un esclavo, aunque sea propietario de las riquezas de su padre. La vida cristiana en cuanto a la identidad consiste en esto. Si usted no conoce, si usted no es mayor de edad, si usted no tiene el conocimiento, si usted no conoce quién es usted en Jesucristo, su comportamiento y el resultado de sus acciones van a ser igual que las personas que hay afuera, ¿sí? Que las personas que no conocen a Cristo. Usted ya conoce a Cristo, pero su vida sigue siendo igual. ¿Cuánto le ha pasado en que momentos en su vida dijeron, Señor, pero si yo estoy contigo, ¿qué es lo que me pasa? Porque es que no puedo cambiar. La razón no está en que algunas personas piensan que es que Dios no tiene poder, algunos piensan que es que no, de alguna manera no lo están haciendo de una manera correcta, pero muchas veces tiene que ver con no entender y no creer quiénes somos, no conocer nuestra nueva identidad. Por allá en el Salmo 103 o 105, no lo vamos a leer, pero recuerda, David decía, alma mía, no te olvides de ninguno de los beneficios del Señor. No te olvides de que yo tengo esto, no te olvides de todas estas cosas que el Señor tiene para mí. Y una de las cosas que nosotros y Dios nos ha entregado con la nueva identidad que usted tiene en Cristo es capacidad de liderazgo. Repita conmigo, capacidad de liderazgo. Repítalo más fuerte, capacidad de liderazgo. Dios nos entregó una nueva capacidad de liderazgo o nos devolvió nuestra antigua capacidad de liderazgo ahora que estemos en Jesús. ¿Sí? Vamos un momento a Génesis capítulo 1 versículo 27 y 28 y quiero que miremos esto desde este punto de vista. ¿Cuál era el diseño y cuál sigue siendo el mismo diseño de Dios desde el principio? Dice la Biblia en Génesis 1 en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. ¿Cómo los creyó? Los creó a su propia imagen. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó para que fuera como Él.
Ahora, no físicamente porque Dios es espíritu, pero ¿a qué se refería? Cuando Dios creó al ser humano, dijo Dios, quiero que el ser humano decida, tenga libre albedrío, sea capaz de decidir, de amar, de tenga las características que yo tengo en mi personalidad. Quiero que sepa esto, la única especie sobre la tierra, y no sé cuántos miles de especies y de animales hay, que puede tomar decisiones, es usted y yo, es el ser humano. ¿Sí? Quiero que se imagine todo lo que Dios hizo, todos los animales, todos los seres vivientes, y solamente a un ser viviente le dio y le fue dada la capacidad de ser como Él. Ni los ángeles fueron como Él. ¿Cuál es esa capacidad que le dio? Capacidad de crear, de ser amado, de amar, de pensar como Él piensa. Esas son las características que Dios nos dio. Entonces, desde este punto de vista, esto es fascinante. Y quiero que lo piense y vaya y mira a ver si hay algún animal que pueda decidir hoy montar una compañía. Hay un animal que vaya y diga, me caso con esta. ¿Lo está pensando o no? Hay algunos que dirán, muchos. Yo no. ¿Hay algún animal que piense en este momento? Usted no ve un caballo dirigiendo una empresa. Usted no ve un chimpancé. Aquellos que han dicho la evolución, que los chimpancés, bueno, ha pasado, yo recuerdo, yo no tengo muy pocos años, pero desde que conozco la historia y en los últimos 4000 años no hay reportes de que haya un animal que haya hecho una casa, conducido, tenido una familia, llevados a los colegios, los haya disciplinado, haya estado con ellos. ¿Puede usted observar entonces la magnitud de lo que Dios dice aquí? Dios dice, a ningún ser humano ha sido creado como yo los he creado a ustedes. Eso es muy interesante. Y nos sigue diciendo el Señor, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y creó a hombre y a mujer con esos dos géneros. No hay otro género en la Biblia, solamente hay hombre y mujer. ¿Sabía usted, aquellos que por algún concepto tienen un conflicto con su identidad sexual, aunque se cambien de sexo y sean travestis, cuando aún se mueren sus huesos siguen siendo exactamente de hombres? Sí, si una persona que tuviera un conflicto de identidad y cambia su sexualidad y tiene una operación y entra dentro del género travesti, aún aunque se muera, sus huesos siguen siendo de hombre. ¿Sí? Aún aunque se opere todos sus órganos sexuales, solamente ese hombre que le hace la autopsia dirá, esto es un hombre y sigue siendo un hombre, no cambiará. Y la mujer, aun cuando se muere y cambia y haga todo para saber y para sentirse hombre, cuando se muere siguen siendo huesos de mujer y son característicos y muy diferentes los unos de los otros. ¿Sí? Aunque cambie lo de afuera, lo de adentro nunca va a cambiar, porque no se puede cambiar el diseño de Dios. Amén. Muy bien, versículo siguiente entonces, la razón y cómo los creó están en estos 3 puntos importantes. Luego Dios dijo, y quiero que usted se centre en estos puntos, luego Dios dijo acerca de ellos, dijo las siguientes palabras, sean fructíferos. ¿Qué quiere decir ser fructíferos? El hombre fue creado para dar fruto. Y usted dirá, pastor, pero también fue creada las naranjas para dar fruto. Y los árboles de naranjas y los árboles de aguacates y todo. No se trata de ese fruto, se trata de un fruto en la vida, de poder crear. Usted y yo somos y tenemos la capacidad de crear. Por eso usted puede ahora pensar rápidamente en cantidades de científicos. Usted puede pensar en este momento en todos los diseños de gafas que ha hecho el diseñador de ropa. El hombre está diseñado para crear cualquier cosa. Crean juegos, crean esto. Y definitivamente el hombre a este punto crea cosas malas. El hombre crea cosas que son, inclusive inventa maldades. Si en este momento hay un récord que la maldad es matar con un arma, el hombre es capaz de inventarse cómo matar sin un arma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre le fue dado algo que se llama capacidad de dar fruto, de inventar, de crear algo nuevo. Por eso la tenacidad que tienen los hombres, que hasta ahora, escuche esto, el hombre nunca se imaginó, solamente hace 100 años, nunca se había imaginado poder comer en el aire. ¿Alguna vez usted se ha sentido comiéndose un sándwich en el aire? A 20,000 pies de altura. Eso es lo que pasa en un avión. Usted se come y se sienta en 20,000 pies de altura. Mire la magnitud de esto. Se toma un café, se come un sándwich. Ahora puede hasta llamar desde arriba. Nunca en la vida se había imaginado eso.
Usted nunca se imagina un cerdito queriendo volar y diciendo, un día estar en 20.000 pies de altura, tomándome una buena piña colada y hablando con mi mujer la cerdita. Eso no se lo imagina, eso solamente lo puede hacer el ser humano. ¿A través de qué? Que es fructífero. El ser humano puede dar fruto. Así fuimos creados de parte de Dios, y es por eso que usted mismo puede crear cosas, y usted mismo puede hacer, inventarse cosas, crear cosas buenas y cosas malas. Segundo le dijo, y multiplíquense. Sí, repita conmigo, multiplíquense. Cuando dijo multiplíquense, dijo Dios al hombre que Él quería que el hombre tuviera hijos y que se multiplicara conforme a su especie. Dios quería hijos, y Dios, quiero que lo piense así. ¿Sabe usted esos padres de familia que dicen, yo quiero como 10 hijos? ¿Estamos? Eso viene de Dios. Dios dijo, yo quiero como millones de gente. Yo quiero, esto me encanta la gente, me fascina la gente. Quiero muchachos y muchachas, quiero un desorden ahí, esos muchachos corriendo. Quiero ver a padres abrazados, hijas abrazados de sus papás. Quiero ver gente que se casa. Eso es el plan de Dios. Pero el hombre, a través de lo que le pasó, comenzó a dañar ese plan y se multiplicó en lo malo. No solamente se multiplicó en cantidades de gentes, sino que esas personas, muchos de ellos se multiplicaron y nos hemos multiplicado a través del pecado de Adán en cosas malas. Es decir, hay familias que son malas. Hay familias que dan y tienen fruto, y no sé si usted lo ha tenido. Yo en mi familia lo he tenido, y quizás yo he sido uno de los malos de mi familia en su momento. Hay familias que tuvieron asesinos, hay familias que tuvieron una cantidad de cosas, ¿sí? Y de esas la familia humana. O sea que el hombre volvió a embarrarla, dijo, no se multiplicó correctamente. Pero en la coma después nos dice, en el punto dice, ahora llenen la tierra, multiplíquense y llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Repita conmigo, gobiernen. Gobernar, el Señor le dijo y le dio ese tercer punto al hombre, le dijo, quiero que gobiernen. ¿Qué es gobernar? Quiero que ejerzan autoridad. Quiero que ustedes manejen, quiero que ustedes administren de la manera correcta en la vida de los seres humanos. Quiero que ustedes mismos aprendan a ejercer esa voluntad, y aprendan a hacer y a ejercer autoridad. ¿Qué es ejercer autoridad? Es influenciar a otros para alcanzar metas. Es influenciar y llegar y trabajar en pos de personas en pos de personas y de objetivos para hacer las cosas mejor. Eso es lo que Dios quería. Ahí fue donde Dios colocó algo que se llama la autoridad. Y todos nosotros tenemos que ver con esto, con el gobernar. Dice, aparte de eso, quiero que reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces, el plan de Dios era que el hombre gobernara, que el hombre lo hiciera bien. De hecho, Dios hizo los primeros hombres tenían toda la capacidad de hacerlo bien. Ahora usted se pregunta, pero pastor, yo no ejerzo autoridad. Todos vamos y ejercemos autoridad en este momento. En algún momento en nuestras vidas también lo ejerceremos. Por ejemplo, somos papás. Quizás usted es hermano mayor. El día de mañana se ejerce autoridad para las autoridades públicas. Se ejerce autoridad como hijo, o se recibe la autoridad como hijo. Se ejerce autoridad dentro de la iglesia, en un ministerio. La autoridad está tan pegada a nosotros porque está dictaminada desde el principio de la creación y del diseño que Dios ha hecho en nosotros. Pero a través del pecado de Adán y Eva dañaron toda la autoridad, y por eso ahora tenemos padres que han dejado sus hogares. Ahora tenemos hijos que no saben estar debajo de sus padres, hombres y mujeres que no saben sujetarse en los matrimonios. Sí, y tenemos un caos en todos los aspectos. Entonces, si pudiéramos preguntarnos por qué tenemos un caos, el caos es de autoridad. Cuando un padre no lo hace correctamente, pierde a sus hijos. Es increíble la crisis de autoridad que tenemos. Hace días venía hablando sobre el tema, y yo tengo como 4 familiares que se metieron a la política en Colombia. Y algunos de los familiares, yo decía, ¿cómo es posible que algunos de ellos vayan a entrar en la política cuando ni siquiera tienen un carácter para hacerlo? Un carácter formado. ¿Qué esperaremos si esos son los gobernantes de una nación? Y lo estaba diciendo no con ánimo de juzgar, pero sabiendo y conociendo la visión bíblica
de lo que es el liderazgo y el gobierno. Creo que este año o el año pasado, hubo un hombre que entró como presidente de Ucrania, y la base de este hombre no fue su misma profesión, sino que él es un actor, y durante 2 años o 3 años hizo una novela que se llamaba El Presidente. Todo el público de ese país lo reconoció y lo vio y dijo: uy, este hombre está actuando como el presidente. Cuando se lanzó a las elecciones quedó de primero. Yo digo, ¿cómo es posible que una persona que no tenga unos valores determinados, un carácter determinado, pueda ser el presidente de una nación? Y esa crisis de gobierno está en todas partes. Está en muchísimos lugares, la vemos en todos los niveles. Uno ve la crisis de gobierno y de autoridad en iglesias, en colegios. Uno ve esa crisis de autoridad en los hogares. Uno ve la crisis de autoridad en los hijos cuando salen y no son capaces de estar bajo una autoridad. Usted sabe que cuando un hijo llega a un colegio y le dice al profesor: yo hago lo que quiera, y usted no reconoce esa autoridad, ¿ha habido una crisis de autoridad en esa persona? Entonces, todas esas bases y todo lo que está pasando a nivel mundial en este momento obedece a una crisis que tiene que ver con esta falta de gobierno que el Señor nos dice. En este momento en Bogotá, en Bogotá, están los pastores de todo el país supremamente conmovidos porque yo no sé si usted lo sabe, acaba de subirse al gobierno una mujer, una gobernadora que es lesbiana. Ahora, el presidente o el primer ministro de Irlanda también es homosexual y tiene su esposo. Ahora, la pregunta que me hacía alguien esta semana es: ¿pero no pueden ellos gobernar bien? Y yo le contesté, dijo: sí pueden gobernar bien, por supuesto. Pero no se trata de gobernar solamente, no se trata de tener buenas ideas. Se trata de que una persona que gobierna tiene que tener un carácter y una capacidad de liderazgo que pueda influenciar a otros para el bien. Entonces, la pregunta no es ¿por qué está esta señora en este momento en la gobernación? Y quiero que sepa que de la gobernación de Bogotá está la gobernación, o de la gobernación de la capital, el siguiente paso es la gobernación del país. Eso se estaba en todas las capitales. Aquí Boris Johnson fue Mayor of London, o alcalde de Londres, y el siguiente punto es ser el primer ministro. Entonces, quiero que se pregunte esto, la pregunta que me hacían: ¿pero no puede una persona que tenga una inclinación sexual entrar y tomar un liderazgo y ser buen líder? Y yo le dije, quizás sí, pero el problema no es ese. El problema es que lo que eso demuestra es que la crisis de gobierno y de liderazgo en todo el mundo, en Bogotá y en todas partes del mundo, está tan decaída que no suben hombres con características de liderazgo y gobierno bíblicos. Algunos dicen: yo puedo tener una vida privada, y si yo me acuesto, si tomo drogas, si fumo drogas. Uno de los familiares que tenía consume drogas, y yo digo: ¿qué hace un concejal de un país o de un pueblo consumiendo drogas y postulándose para ser un gobernador? Parece ser que aquellos que se postulan para ser gobernadores y líderes no tienen lo único que no tienen es no tienen trabajo. ¿Me hago entender? Entonces, para poder ser un líder, Dios nos dijo que el líder tenía que ser con unas características. Entonces, ¿por qué hemos llegado a esa clase de liderazgo? Yo quiero que usted se pregunte, no solamente lo deje en Bogotá, ni se pregunte en la crisis que tenemos a nivel de liderazgo en todas partes. Quiero que piense en el liderazgo suyo, en el liderazgo de su casa. Quiero que se ponga usted como papá y los hijos digan: ¿será que yo acepto? ¿Cómo es mi liderazgo? ¿Estoy yo cumpliendo esta bendición? ¿O qué es lo que me pasa? ¿Qué tan buen padre es? Note dónde están sus hijos. Note la relación entre sus padres y usted como hijo. Note qué pasa en su trabajo. Note qué pasa en el gobierno y en lo que usted hace en la iglesia. Porque a lo mejor usted diga: lo que yo hago en la iglesia, pues a mí nadie me paga. Y es cierto que el Señor es el que recompensa. Pero para eso se necesita liderazgo. Para poder estar aquí, para poder hacer y ejercer las cosas en la vida, uno necesita liderazgo. Uno necesita unas características especiales. Y esa característica se dañó en el jardín del Edén. Esas características se perdieron. El hombre quedó
temeroso, el hombre quedó inseguro, el hombre quedó con una característica, con una continuidad y un patrón de comportamiento. Hay padres que salen y dejan a sus hijos tirados, hay madres que dejan a sus hijos tirados. Todo tiene que ver con el gobierno, todo tiene que ver con el liderazgo. No somos capaces de ejercerlo, pero quiero decirle una cosa, ahora en su identidad usted sí es capaz. Si usted logra entender esto y este beneficio de su nueva identidad, usted va a entender que volverse y ser un gran líder no va a ser un gran problema, porque quien hay en usted ahora es Jesús y Él lo va a llevar a un buen liderazgo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Sí. Todo comenzó desde Génesis capítulo 3, versículo 8 y 10. Quiero que vaya conmigo. Escuche lo que pasó con el hombre. En el momento en que el hombre se separó de Dios, comenzó su inseguridad, comenzó a dañar su liderazgo. El momento en que un padre se separa de Dios, el momento en que una persona se separa de Dios, en el momento en que una persona comienza a hacer lo opuesto a Dios, que es separarse de Dios, comienza la inseguridad y comienza el daño en su liderazgo. Quiero que vayamos un momento entonces a ese versículo. Versículo 8 dice: y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto, y al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Inmediatamente el hombre comienza a tomar las primeras malas decisiones. Lo primero que hace es esconderse delante de Dios, se llena de miedos. El hombre quedó traumatizado con esa separación que hubo. Por eso Dios les había bendecido a ellos para que llevaran fruto, para que fueran creativos, para que se multiplicaran en un nuevo tiempo y en un pueblo grande para Dios, y para que pudieran juzgar o gobernar y ejercer un liderazgo hermoso, preciso. Yo creo que con la bendición de Dios no habría problemas con los hijos. No podía haber problemas con los hijos. De hecho, creo que una de las promesas que Dios tiene para nosotros en el futuro es que ya los hijos nos nacerán en maldición. ¿Sabe qué significa eso? Que un hijo no nazca en maldición, que ya un hijo no se va a perder. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Tiene que ver con la autoridad de los padres, va a ser buena, porque la autoridad no va a tener pecado. Pero lo que les pasó a ellos con el liderazgo fue que se comenzaron a esconder de Dios. Y una persona y un líder que se esconde de Dios en algún aspecto, sea un líder de casa, sea un líder de mamá hacia sus hijos, sea un líder o los hijos respondiendo, van a tener unas grandes malas consecuencias. Veámoslo en el siguiente versículo. Se escondieron de él, mas Dios los llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre quedó con una capacidad o incapacitado para responder. ¿Sabe qué significa la palabra responsabilidad? Vaya conmigo, ojo. La palabra responsabilidad significa, viene de dos palabras: de responder, y habilidad. Habilidad para responder. ¿Estamos? En inglés se llama responsibility, mucho más fácil de entender. Responsibility, ability to respond. ¿Ok? El hombre quedó sin la capacidad de responder. El hombre tenía que responder con la bendición que Dios le había dado. Y nos dice aquí que lo primero que hizo se escondió de Dios, y Dios lo llamó: hombre, ¿dónde estás? No fue capaz de continuar ejerciendo esa bendición que tenía que ejercer. Ahora, ¿por qué? Nos dice el siguiente versículo. El versículo 10 dice: porque oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo. Dice la Biblia que tuvo miedo porque estaba desnudo y se escondió. El hombre dañó su legado del liderazgo en el jardín del Edén. Al dañarlo, el jardín del Edén, o Adán y Eva, la primera parte de ese liderazgo lo dañaron y quedaron con miedo, con temor, quedaron sin deseos. Por eso es que cuando la gente viene antes de venir a Cristo, vienen cansados. Y venimos cansados y dicen: Señor, yo no he sido un buen papá, no sé qué me pasa, yo no he sido buena mamá. Muchos vienen con problemas con sus trabajos y es que no, he tenido 3 y 4 negocios y todos me los he fundido. No, es que no he sido bueno con el dinero. Mis finanzas, fue mal, estoy en deuda. No he podido ejercer liderazgo sobre mis finanzas. Muchos han podido y hemos venido de alguna manera en nuestros cuerpos con adicciones. No hemos podido ejercer un liderazgo correcto sobre nuestros cuerpos. No hemos podido ejercer un liderazgo correcto sobre nuestras áreas de salud. Muchos hemos venido y no hemos podido ejercer un liderazgo sobre nuestra sexualidad. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Al mismo pecado.
El hombre quedó a través de Adán y Eva, el hombre Adán y Eva dañaron la relación con Dios y nosotros heredamos ese pecado. Por eso usted viene muchas veces quebrantado y por eso es fácil también perdonar a nuestros padres, porque cuando viene un padre que no suplió todas las necesidades, ahora que uno está en Cristo dice, hombre, ¿quién soy yo? Sabiendo que mi papá vino como yo vine, sabiendo que mi mamá vino como yo vine. Ellos no sabían. Si hubieran conocido la palabra de Dios, hubiera sido totalmente diferente. Y muchos de nosotros hemos llegado a decir, si yo hubiera sabido esto desde pequeño, a mí me crían en esa iglesia y yo soy otra persona. ¿Es así o no? ¿Quién dijo amén? Amén. Es todo, lo sabemos. Cuando uno llega y entiende su identidad y entiende lo que pasó, uno dice, uy, si a mí me hubieran dado desde pequeño vara, si me hubieran enseñado a diezmar, si me hubieran enseñado. ¿Sabe que ahora les enseñamos a los niños a manejar el dinero desde pequeños? Creo que desde los 5 o 6 años estamos intentando comenzar a enseñarles para que esos niños no tengan deudas el día de mañana. ¿Sí? Ahora, eso hay que pagar un precio. Todo eso ha venido a través de que nosotros hemos ido conociendo a Cristo. El cambio viene es a través de conocer a Cristo. Por eso a ellos se sintieron desnudos, se sintieron apartados y se llegaron a esconder de Dios. Y como se escondieron de Dios, Dios no pudo hablarles más. Ahora, la pregunta es esta, ¿se escondió Dios de ellos? No, ellos se escondieron de Dios. Dios siempre estuvo allí, pero el ser humano siempre se le escondió a Dios. ¿Estamos? Y en el liderazgo hizo un gran vacío. Y ese vacío lo heredamos nosotros, porque usted y yo hemos recibido algo que se llama la naturaleza de Adán. ¿La naturaleza de quién? De Adán. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15 versículo 22. ¿Qué significa la naturaleza adámica o de Adán? Es que usted en su sangre tiene maldición. Usted en su sangre tiene pecado, usted y yo. Hemos recibido y hemos nacido en pecado. La Biblia nos dice que el niño desde pequeño es malo, a pesar de que es muy bello, que cualquier situación de que parezcan que son inofensivos. La Biblia dice que el niño desde sus tempranos días tiene una inclinación al mal. Y eso no es algo con lo que usted haya pecado, sino es algo con lo que usted ya venía. ¿Estamos? No es algo que usted pueda decir, no, es que yo no he hecho nunca nada. Aunque su hijo no haya hecho nada y aunque el niño sea muy pequeño, ya viene con esa naturaleza. Es como que usted viene con ese gen de hacer lo malo, ¿sí? Por eso nos encontramos que hay gente que hace lo malo y despliega una cantidad de maldad en todos los niveles. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 15. Escuche lo que dice. En efecto, del mismo modo que al compartir la naturaleza de Adán, ¿sí? Al compartir la naturaleza de Adán, usted y yo compartimos la naturaleza de Adán antes de venir a Cristo. Somos como Adán, lo heredamos. En este momento le sacan y usted le sacan su sangre y su sangre es adámica. Tenían hasta ese momento, ¿sí? Hay una diferencia muy grande entre pecar y la naturaleza de Adán, ¿sí? Usted venía con otra naturaleza totalmente diferente. Todos los hombres nacimos con esa misma naturaleza adámica, un deseo de hacerlo mal. Y en cuanto al liderazgo, todos nacimos ejerciendo un mal liderazgo. Usted me dirá, pero pastor, ¿cómo hay gente que puede hacer dinero y gente que lleva una gran compañía y gente que lleva? Son habilidades, mas no es el don total de Dios, porque no son capaces muchos de ellos de restaurar sus propias familias. Yo conozco gente sé de gente que es banquera y con un problema muy grande. Sé de gente que ha desarrollado unas filosofías inmensas como Carlos Marx, el socialismo, y con una casa totalmente patas arriba. Sé de gente como Sigmund Freud, el padre de la psicología, con unos problemas sexuales inmensos, imparables, aparte de que era psicólogo y que dio las bases para la psicología del tiempo moderno. Conocemos gente de todos los colores y todos los tamaños, y el hombre no es capaz de manejar su vida. El hombre no es capaz de controlar su vida, sino hasta que viene otra naturaleza. ¿Por qué? Porque tiene la naturaleza de Adán. Ahora, escuche lo que dice en la siguiente parte del versículo. Toda la humanidad está sujeta a la muerte. La muerte es la separación de Dios. La muerte en la Biblia no solamente es muerte física, sino estamos separados de Dios. Por eso un niño nace y ese niño está sujeto ¿a qué? A muerte.
Por eso ese niño tiene que tomar una decisión, sea pequeño o grande, la decisión de conocer a Jesús y de aceptarle en su corazón. No porque sea un niño pequeñito y no haga nada, sea inocente, ya conoce a Jesús. No, el niño tiene que tomar la decisión. De hecho, usted y yo tuvimos en algún momento en nuestra vida que tomar la decisión de conocer a Dios. Nadie que nazca va inmediatamente, tiene una buena relación con Dios o tiene una relación. No, todos estamos sujetos a la muerte. Ahora, escuche la siguiente parte del versículo. Esto es súper interesante y habla de lo que estamos hablando hoy. En cuanto injertados en Cristo, todos retornarán a la vida. ¿En cuanto qué? Injertados en Cristo. Escuche lo que dice entonces en la palabra de Dios y lo que nos explica. Una persona nace con una naturaleza adámica. Es decir, no es capaz de ejercer nada, y todo es pecado, o no todo es pecado, sino su tendencia es al mal y al pecado. Cuando la persona es injertada en Cristo, ya no está sujeta a la muerte, sino que retornará a la vida. Una persona que tiene y está en Cristo ahora puede ejercer un liderazgo, o ahora puede ejercer una multiplicación correcta, ahora puede ejercer puede dar fruto como tiene que dar fruto, que eso es lo que venimos hablando. Por eso es tan importante que en este momento usted entienda que usted ya está injertado en Cristo Jesús. La palabra nos dice, Dios nos dice que los que están en Cristo Jesús ya no tienen ninguna condenación. Y eso es parte de nosotros. Entonces, Adán nos dio unas malas noticias, pero quiero decirle que ahora en Cristo usted es totalmente diferente. Ahora en Cristo Jesús usted puede hacer las cosas totalmente diferentes. Ahora usted en Cristo Jesús, usted es una persona que puede hacer y reformar y recapitular su vida de una manera tan grande que usted nunca se lo había imaginado. Por eso encontramos testimonios de personas que dicen: recuperé a mi familia. Yo antes era un patán en mi casa, ahora no, me volví el esposo correcto. Hay mujeres que dicen: uy, yo antes no me podía sujetar a mi esposo, ahora pueden serlo. Uy, yo antes era el peor de los jefes, ahora soy un jefe totalmente diferente, ahora veo con gracia, ahora ejerzo. Yo antes no podía disciplinar a mis hijos, no le colocaba un límite, ahora puedo colocarle los límites correctos a esos muchachos. Yo antes no fui capaz de ejercer liderazgo en mis finanzas, ahora yo puedo ejercer liderazgo y salir de deudas, inclusive dejarle a mis hijos una cantidad, una herencia para que ellos vivan. Yo antes era un desastre en todas las cosas, pero ahora, dice el Señor, injertados hemos retornado a la vida. Y por eso el Señor dice en Efesios capítulo 4, versículo 13, escuche lo que dice, que Él quiere que todos los seres humanos lleguen a la estatura, a parecerse a Jesucristo. Escuche lo que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y que todos lleguemos al conocimiento de Dios, a que todos lleguemos a ser un varón perfecto, a que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que el plan de Dios con nosotros es que nosotros seamos como Cristo es. Por eso Él dice: mi meta con ellos es que ellos un día, a pesar de que nacieron con una naturaleza adámica y una naturaleza de pecado, ellos el día puedan gobernar como Jesús. Y quiero decirle una cosa, que Jesús tiene unas características muy especiales. El libro de Apocalipsis nos dice que Jesús va a gobernar sobre todo el mundo. El libro de Apocalipsis, de hecho, quiero decirles a los que no conocen y quizás no hayan tenido la oportunidad de leerlo, habla de la coronación de un rey. El capítulo 4, 5, 6, 7 y 8 habla de cómo se corona a Jesucristo. Y simplemente resume cómo Jesucristo, Dios le ha entregado al Señor Jesús todo el gobierno de toda la creación. ¿Para qué? Para colocar el orden apropiado. Quiero que piensen esto. ¿Usted cree que estamos en el orden correcto? ¿Que todo está equilibrado? ¿Usted cree que este mundo está en este momento en el lugar correcto? Este mundo está hecho un desastre. Y vamos más para abajo. No se preocupe, esto no va a mejorar todavía. Y no se haga ilusión. Esto va a mejorar desde nuestro interior hacia afuera. ¿Cómo? Cuando nosotros impactamos familias. Pero cada día vamos a tener más conflictos de identidad. Cada día vamos a tener más problemas de drogas. Cada día vamos a tener más problemas de consumo, vamos a tener más hogares dañados.
Cuando hace unos años la identidad y de género eran ¿qué? Hombre y mujer, recuerde. El día de hoy son 70 tipos diferentes de hogares los que hay. ¿Estamos? 70 tipos de géneros, es que lo que nos dice Facebook, la BBC, todos los gobiernos del mundo lo están aceptando. Usted puede ser de todo, trans, puede ser PAMS, puede ser, bueno, fan, no sé cómo es lo que, hay una cantidad de dichos que usted lo puede reconocer por allá cuando se haga su research, ¿sí? Entonces todo está dañándose y todo está en decadencia, pero la Biblia nos dice que viene un rey a reinar sobre nosotros y que ese rey viene a reinar con justicia y equidad. La gran mayoría de nosotros suspiramos y decimos: Señor, ¿cuándo será que estas cosas se van a acabar? ¿Cuándo será que esto? Y la Biblia nos dice que la estrategia de Dios es que venga un rey a reinar sobre nosotros y a colocar todas las cosas en orden. Y la Biblia nos dice que va a reinar con justicia. Y la Biblia nos dice que va a reinar con amor y con equidad, que Él va a sacar la ley. Dice inclusive que los mismos, ¿cómo se dice? Las mismas herramientas para matar a la gente se van a volver herramientas para trabajar la tierra. Va a venir un momento donde nos dice el libro de Apocalipsis que Él es sentado y Él recibe las escrituras de toda la creación y comienza a reinar. Y ese año se llama el milenio. Y es el tiempo en el que usted y yo estamos esperando. Y si ese tiempo no ha de venir, estamos enloquecidos, no estamos esperando nada, porque ¿para qué está creyendo? ¿Estamos? Ese rey viene a reinar con muchísima equidad. Pero mientras que ese rey viene a reinar, y creo que estamos muy pronto, la Biblia nos indica que nosotros ya tenemos una nueva identidad y que hay un cambio que Él va a ir haciendo en nosotros. Por eso dice que nosotros podemos llegar a los pies de Cristo, perdón, podemos llegar a la plenitud, a tener la forma de Cristo. Vamos a saltar a Mateo capítulo 20, versículo 24. El Señor ya lo estaba poniendo desde el mismo principio con sus discípulos. Y note lo que le dice a sus discípulos: que nuestro liderazgo no es como el liderazgo del mundo. ¿Cómo era el liderazgo que ellos quedaron? Bueno, quiero decirles una cosa: cuando Dios colocó el liderazgo, la capacidad de influenciar a los demás, no era para que yo me pusiera sobre esta persona y ejerciese un dominio. Vamos a los temas de esclavitud. ¿Usted cree que Dios dijo que los esclavos estaban correctos tener esclavos? Cuando usted escucha la palabra esclavo en la Biblia, está hablando de siervos, es otra cosa. Pero Dios nunca se inventó un sistema de esclavitud. El sistema de esclavitud sale ¿de dónde? Del mismo Adán. ¿Por qué? Porque hace que nosotros nos esclavicemos o que tengamos y ejerzamos un dominio sobre las personas para controlar sus vidas. Pero ese no es el liderazgo que Dios había puesto. Vamos a escuchar el liderazgo que Jesús les dice. Escuche lo que dice en el versículo 24. Cuando los otros 10 discípulos, lo colocó directamente de sus discípulos, oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Versículo siguiente: y Jesús comenzó a explicarles. Los llamó y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos, o sea, entre la gente que no camina con Dios, los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos. ¿Con qué? Tiranía. Repita más fuerte: tiranía. Tiranía. Es dominio, es un deseo de marcar a las personas y ejercer sobre ellos un liderazgo totalmente equivocado. Y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Eso fue el legado de Adán. Vayan, tomen gente y manden sobre ellos. Hagan un liderazgo donde ustedes cojan a la gente y los dominen. De ahí tenemos el problema del control en los hogares. De ahí tenemos el problema para ejercer cualquier labor en todas partes. ¿De qué? Del deseo de ejercer dominio sobre otra persona. Pero escuche lo que dice él, cómo deberían de ser. Versículo siguiente: pero entre ustedes, entre quienes los hijos de Dios, no debe de ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. Es muy interesante que desde el primer momento Él colocó y dijo: el servicio y el liderazgo de ustedes va a ser totalmente diferente. El liderazgo de un hijo de Dios es totalmente diferente.
Por eso vuelvo y digo, uno encuentra jefes que fueron muy malos jefes y maltrataban a la gente y tuvieron un encuentro con Jesucristo y comenzaron a atender a sus empleados. Comenzaron y eran padres que eran supremamente drásticos o supremamente tiranos, y comenzaron a ejercer un liderazgo de amor hacia sus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido una nueva identidad, es un nuevo liderazgo. Si ellos no pudieran dar este liderazgo, Jesús no le hubiera pedido que fuera la manera como nosotros, dice allí, la vamos a ejercer. Usted ahora está listo, está dispuesto, puede ejercer el liderazgo correctamente. Amén. Repita conmigo, amén. Amén. Ahora, la autoridad o el liderazgo recobra identidad basado en dos preguntas, ¿sí? Toda la identidad se basa en dos preguntas. La identidad obedece o responde a dos preguntas importantes. La primera pregunta es: ¿quién es usted? La segunda pregunta es: ¿cuál es su propósito? En Cristo nosotros aprendemos y sabemos quiénes somos nosotros. Ahora usted en Cristo sabe que usted es un hijo de Dios. Por eso usted ahora puede responder a una nueva identidad. Usted no necesita ser tirano, porque usted dice: yo ya no soy un tirano, yo ya no ejerzo mi autoridad como la ejercía antes. El hombre no tiene que decirle a su esposa: no, es que aquí mando yo, porque él puede ejercer una autoridad correctamente. La mujer no tiene que decir: usted, yo lo sujeto a usted, porque no tiene que ejercer. Las personas que hacemos esto y que hemos caído en estos errores es por un conflicto en nuestro pensamiento. Creemos que todavía tenemos la naturaleza adámica, es de llegar con el ¿cómo se llama? Con el látigo y hacer someter a las otras personas. Para nosotros ya no es así. Ahora, quiero dar 7 características del liderazgo bíblico. Sí, y quiero que las anote usted conmigo, o propósitos de ese liderazgo de una persona que sabe la identidad. La primera la encontramos en Juan capítulo 15, versículo 16. Quiero que sepa esto: aquellos hijos que saben ejercer la autoridad, o que saben quiénes son en Jesús y han recuperado la identidad, lo primero que sabe es que su identidad o su autoridad viene de Dios. ¿Sí? Mire lo que dice Juan capítulo 15, versículo 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Cuando un hijo de Dios sabe y está ejerciendo su autoridad, o sabe cuál es su autoridad, sabe que su autoridad viene de Dios. No la impone, no la trata de decir ni acceder por sus propias fuerzas, sino que dice: esa autoridad viene porque Dios me escogió a mí. Quiero que piensen esto. Ahora usted entiende que su papel, el papel que usted ejerce en su casa, se lo dio Dios. Usted entiende que no es una cosa personal ser papá, sino que el papá dice: hijo, te tengo que disciplinar no por otra cosa, sino porque yo tengo que darle cuentas a Dios de tu vida. Cuando una persona entiende, el hijo de Dios comprende eso acerca de su nueva identidad, dice: el papel que estoy haciendo y el rol que tengo es el rol, es el diseño que Dios me dio. Yo no lo escogí, Él me escogió a mí. Quiero que sepa, padre, esposo o esposa, usted no escogió a Dios, Dios lo escogió a usted. Y eso que usted está ejerciendo como liderazgo, usted debe hacerlo para Dios. Es un liderazgo que Dios le ha escogido para que usted, o algo que usted le ha dado, Dios le ha dado para que usted ejerza ese liderazgo. Antes la persona tenía un hijo y decía: hombre, yo tengo un hijo y lo dejo por allá tirado. Y decía: es simplemente mi habilidad de tener sexo. Pero conforme la persona llega a donde Cristo, comienza a mirar su rol y su papel de padre y comienza a decir: no, esto yo lo tengo que hacer bien porque Dios me lo dio, y así como Él es, yo espera que yo sea con mis hijos. Y por eso la lucha de todos nosotros es ser como Dios es como papá. El modelo suyo y el mío para ser un papá es siempre como es Dios. Bueno, ¿cómo es Dios con sus hijos? Así tengo que ser yo. ¿Lo estamos comprendiendo o no? Entonces, la primera característica de un hijo de una persona, un hijo de Dios que ejerce su liderazgo, es que sabe que ese liderazgo se lo dio Dios. Él lo escogió a usted. Quiero que sepa que ese liderazgo que usted está ejerciendo y tiene que ejercer en su trabajo, se lo dio Dios. Quiero que sepa, mamá, que el liderazgo que usted no quiere ejercer en su trabajo o en su casa con sus hijos,
es porque usted todavía no le ha creído a Dios. Por eso hay gente que campantemente pasa de sus hijos, pasa de todo porque no creen que Dios se lo dio. Pero cuando usted entiende que lo que está esperando Dios de usted es que usted ejerza esa autoridad, usted se pone el mandril, como usted dice, se pone los guantes y comienza a trabajar en ese liderazgo. Segunda característica de los hijos que saben el liderazgo lo encontramos en Mateo 6, versículo 9. Y escuchen, le preguntaron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Cuando le estaban diciendo enséñanos a orar, lo que le estaban diciendo es: Señor, enséñanos a comunicarnos con Dios. ¿Por qué estaban pidiéndole que se enseñaran a comunicar con Dios? Porque no sabían. Simple. ¿Sí? Si una persona dice: Señor, enséñame a comunicarme con Dios, es porque no sabe comunicarse con Dios. Y mire lo que les dijo el Señor Jesucristo: ustedes van a hacerlo así. Padre nuestro, usted ya lo sabe, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchos de ustedes lo tienen claro. Versículo 10. Escuche la siguiente parte. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Usted lo ha escuchado. Pero lo que Jesús les quería decir es que tu voluntad se haga en el cielo, en la tierra, como se hace en el cielo. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Como ellos perdieron el liderazgo y comenzaron a ejercerlo incorrectamente, ya no hacían la voluntad de Dios, hacían su propia voluntad. El Hijo de Dios, en su nueva identidad, quiero que sepa que Dios le dio a usted el nuevo liderazgo para que ejerza la voluntad de Dios, no para que usted haga lo que le dé la gana. ¿Estamos? No sé si estoy haciendo muy claro en esto. Ahora Dios lo eligió y le está dando ese liderazgo en su vida, y usted lo va a llevar a cabo correctamente cuando usted entienda que su liderazgo y mi liderazgo es para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Qué implica eso? Que usted va a tener que ir a orar: Señor, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo ser un buen jefe? ¿Cómo puedo ser un buen pastor? ¿Cómo puedo ser un buen papá? Señor, ¿será que esto lo estoy haciendo bien? ¿Será que esto lo estoy haciendo mal? ¿Cómo puedo ser una buena mamá? ¿Cómo puedo ser un buen esposo? Esposos, ¿saben ustedes que sus esposas lo siguen? La cabeza del hogar, aunque digan la esposa no se sujete, es al esposo al que siguen. La autoridad del esposo, el esposo nunca piensa cómo la tiene que ejercer, y cometen un grave error, porque ellos son la cabeza y los hijos y la esposa van mirando para donde él sigue y como él haga. Y el mismo esposo es el que tiene que decir: esposa mía, este es el sitio, hijos, estos son sus sitios. Hay esposos que no han dejado y no han ejercido su identidad correctamente porque dejan que su mujer diga y haga como quiere, y eso es totalmente incorrecto. Es muy importante que usted entendamos: liderazgo no es solamente mostrar, liderazgo también es decir, pongo pautas, y ahorita lo vamos a ver. Lo mismo es en los trabajos. Es como si usted fuera el jefe y todos los empleados le dicen a usted qué es lo que tiene que hacer. Y no solo no es porque le digan qué es lo que tiene que hacer. La compañía le va a decir: disculpen, yo no le pago para que usted le digan qué tiene que hacer. Usted es el que le tiene que decir a ellos qué hacer. Es parte de ejercer. Lo mismo pasa en una casa donde un hijo le dice a los padres qué tiene que hacer, y los padres no le dicen a los hijos: hijo, momento, yo soy el papá aquí en la casa, hazte a un ladito, te voy a enseñar cómo se hace y tú me sigues, ¿vale? Ojo, también va cuando los hijos no quieren hacer lo que los padres dicen que tienen que hacer. Los padres, es porque los padres no están ejerciendo esa autoridad, y ahí tiene que implantar la disciplina y tiene que hacer el liderazgo correcto. Por eso es que el Señor les dice: para que recuperen su identidad ahora, una de las cosas que van a ustedes a experimentar es que su identidad va a ser que, de liderazgo, va a ser que usted quiera hacer la voluntad de Dios en la tierra. Porque Adán y Eva ya no la hicieron, se dañó. Ahora el diseño de Dios se invirtió, y ahora dice: en mi diseño ustedes hacen mi voluntad, yo no la suya. Amén. Tercera característica la encontramos en Juan 15, y es Juan 15:16 en otra versión, y es que su liderazgo es para influencia o crear una influencia que permanezca. Escuche lo que dice: vosotros pues, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Y fruto qué? Permanezca.
Escuche, su liderazgo y mi liderazgo tiene que ser un liderazgo que cree fruto, que permanezca. Vamos a comenzar con los hijos. Los hijos tendrán que conocer a Dios. Un hijo que no conozca a Dios es un liderazgo que sus padres no están haciendo correctamente. Tiene que pensar en esto seriamente, porque el objetivo de Dios con el liderazgo que nos ha dado a nosotros es que la gente se multiplique según Él. Padre, ¿sus hijos conocen cómo es la relación de ellos con Cristo? Note una cosa en ese último versículo. Dice, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La provisión de Dios muchas veces tiene que ver como yo ejerzo mi liderazgo. Llevando fruto y estando en la voluntad de Dios, Dios dice, ¿qué es lo que necesitas? Entonces, esa nueva identidad suya tiene que ver con su liderazgo. Eso que Dios está haciendo tiene que ver con lo que usted ejerce para llevar a los otros a Cristo, espiritualmente. Vamos a partir de esta base, ninguno de nosotros sabía cómo hacer las cosas sin Cristo. Vinimos sin la información. Dios ahora nos está enseñando cómo hacerlo. Cuarta característica la encontramos en Tito capítulo 1 versículo 5. El Hijo de Dios sabe que el liderazgo está puesto para corregir lo que no está bien. Escuche cómo dice la palabra de Dios. Dice, por esta causa te dejé en Creta. Y está hablando de Pablo como dejó a Tito, para que corrigieses lo deficiente. La autoridad tiene que ver con corregir lo que está en contra de lo que Dios es. Mire, todo este sistema está diseñado como a estar en contra de Dios. Vamos a ver, se acaba de poner hace unos días, hace años, ya venimos con la cuestión de los matrimonios del mismo sexo. Eso va totalmente en contra de Dios. En este momento venden cigarrillos en un shop. Va en contra de Dios. El aborto va totalmente en contra de Dios. Analice todo lo que está en la vida, en esta vida que vivimos, en este mundo, en este sistema de gobierno que tenemos, y se va a llegar a una conclusión. Casi todo va en contra de Dios. Mejor dicho, ustedes y yo somos los raros. Usted y yo somos la mosca en leche. Usted y yo vamos en contra de una corriente. ¿Estamos? Por eso, parte del liderazgo que Dios le ha dado es ¿para qué? Para que usted corrija lo deficiente. Corrija lo deficiente. ¿Qué es lo deficiente? Lo que no está alineado con Dios. Mi amor, es que usted quiere ir y llegar y tener su novia aquí en la casa. Mi amor, quiero que sepa que eso va en contra de Dios. Y yo no lo puedo aceptar. Papá, es que yo tengo 18, 15 años, yo todavía vivo en esta casa y yo quiero irme 2 y 3 días de viaje solo. Quiero que sepas, hijo, eso va en contra de esto. Porque ¿qué te va a hacer hacer? ¿Tienes la capacidad? Papá, es que todo el sistema que está ejerciendo este gobierno mundial va en contra de Dios. Por eso él dije, te dejé para que corrijas lo deficiente. Eso es parte del liderazgo. Hay un liderazgo nuevo, pero usted tiene que ejercerlo. Y no tenga temor a ejercerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, no se invente una cosa, pero de acuerdo a la palabra de Dios, usted puede coger a un hijo y decirle, mi querido Brian, hijito mío, quiero que sepas que la palabra de Dios dice esto y esto y esto, y mi posición como papá es decirte esto. Porque a eso me mandó el Señor, quien me dio la autoridad. Él me escogió a mí, yo no lo escogió a él. Los hijos dirán, uy, no, esto es muy duro. Y dirán, pero quiero que sepa que es la misma manera como ustedes harán con sus hijos. Ahora parece duro, dice Leonardo, pero pasando el tiempo, cuando tengan a sus hijos, los van a corregir de la misma manera, porque se darán cuenta que el mundo alrededor está peor que lo que está en este día. A sus hijos ya no les van a ofrecer y ya no van a ver en un pub que hace y que vende alcohol. Van a ver pubs llenos de drogas. Sus hijos se van a levantar en una generación mucho más degenerada que la nuestra. ¿Por qué? Lo sabemos, porque nosotros nos levantamos en una generación mucho más degenerada que esta. En mi generación no había maestros de escuela que fueran travestis. Ahora ustedes ya los encuentran en sus colegios. ¿Sí?
Amén. Entonces, la generación o el liderazgo está diseñado para corregir lo que no está bien, lo deficiente. Quinto, lo encontramos en Génesis 12:1. El liderazgo que Dios nos da en la nueva identidad hace que nosotros tengamos que salir de nuestra comodidad. Quiero decirle que el liderazgo para poder ejercer el liderazgo correctamente, usted tiene que salir de su comodidad. No es una cosa que usted quiera, no es una cosa que usted diga, me llegó aquí. No, quiero decirles que para corregir un hijo hay que levantarse, llevarlo al cuarto, parar lo que uno está haciendo, la película, el almuerzo, la comida, todo lo que está haciendo, llevarlo aparte y darle 10 minutos para poderlo corregir. Ninguno de los padres corrige a los hijos viendo televisión y saca y el niño responde pum, 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 y ya no tuvo que decir nada. Casi siempre, para poder corregir y ejercer autoridad, usted tiene que salirse del lugar donde está, enfocarse en eso y poder y hacer toda una situación en ese momento para poder ejercer correctamente. Lo mismo pasa en los trabajos. Usted quiere tener una buena empresa, usted va a tener que coger a sus empleados y confrontarlos y decirle, esto es lo correcto y esto no es lo correcto. Y eso no va a pasar mientras que usted se ríe con el empleado. Esposos, usted no va a poder mantener en su hogar si usted continúa y no hace y no para un momento y le dice, esposa mía, esto no se hace así, esto lo hacemos así. Madre, usted no va a poder hacer algo frente a sus hijos si usted no para y le dice, hijito, tienes que aparecer, tiene que salir de su comodidad. ¿Estamos? Vamos a ver qué fue lo que le pasó a Abraham. Abraham capítulo 12 versículo 1 dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu país, deja tu gente, deja tu familia, tu papá y ve a una tierra a la que yo te mostraré. ¿Quieres ver mis promesas? Sal. ¿Quieres ver sanidad? Despiértese a las 7 de la mañana o llegue aquí a las 8 de la mañana para que reciba las sanidades. ¿Quiere servir? Pague el precio de estar temprano. ¿Quiere las cosas de Dios? No hay ningún problema. Salga de su comodidad y venga, doble su cabeza, aprenda a sujetar su cuerpo y su alma y esté debajo de autoridad. ¿Quiere tener finanzas? Apriétese el bolsillo. ¿Quiere salir de deudas? Quite el deseo de tener más, más, más y más. Todo en la vida cristiana necesita dejar la comodidad. ¿Quiere tener novia? Aprenda a vestirse, aprenda a hablar, aprenda a hacerlo, hágalo correctamente. ¿Quiere tener novio? Ore por ese novio que quiere tener. ¿Quiere casarse? Todo tiene que ver con algo que nos lleva a salirnos de nuestra comodidad. Todo en el liderazgo tiene que ver eso. Por eso no encuentro un padre que sea capaz de hacer y ejercer autoridad con el botón del televisor o en el teléfono y pueda hacer una buena autoridad. No lo encuentro, no existe. Pero los gobiernos de ahora quizás puedan decirnos que sí, que usted puede tener una vida íntima mal y ser el peor, ser lo que sea, mujeriego, pedófilo, todas las cosas que pueda hacer y decir, yo puedo ejercer autoridad porque nada tiene que ver con mi vida privada. Con Dios no es así. Con Dios usted tiene que ser y parecer. Repita conmigo, ser y parecer. Lo que nos lleva a la sexta característica. El liderazgo bíblico, el liderazgo que Dios le está dando a usted, tiene la característica de que es para bendecir a otros. Vamos a capítulo Génesis 12, el mismo capítulo, versículo 2 en adelante. Escuche lo que dice. Vuelvo y lo repito. El liderazgo que usted tiene ahora es para bendecir a otros. No es para que usted gane. El problema del liderazgo adámico es que creó algo que se llama egoísmo. Repita conmigo, egoísmo. Egoísmo es, tengo gente a mi lado para que supla mis necesidades. Por eso hay gente que tiene un liderazgo y es para su conveniencia. Han habido gente en la iglesia que tiene un liderazgo para que para que los líderes estén bien. ¿Estamos? Hay gente que tiene a sus hijos para que sus hijos lo atiendan. Y no es así, es para atender a los hijos. Es para bendecir a otros.
Por eso nos dice Génesis capítulo 12, versículo 2. Escucha lo que dice Génesis 2. Te convertiré, la tenemos allí, te convertiré en una gran nación y te bendeciré. ¿Qué te hará el Señor? Versículo 2. Te bendeciré. Audiovisuales, versículo 2. Vale, lo leo yo mientras que ellos arreglan el problema. Dice la Biblia, te convertiré en una gran nación. ¿En qué? Una gran nación. Y te bendeciré. La gran mayoría creen que están con Dios para que Dios los bendiga. ¿Quién no quiere la bendición de Dios? Económicamente, la gran mayoría es, uy Señor, si tú hoy llenas mis bolsillos, bueno, serás el mejor de mis dioses, porque el primero será el dinero. Señor, uy, hazme y prospérame, porque es que necesito llenarme los bolsillos de dinero. Pero escuche lo que dijo Dios, te lo voy a bendecir, te lo prometo. Pero quiero que sepas que te voy a bendecir y te voy a hacer hasta famoso, conocido, y haré que seas una bendición para otros. Dios nos lleva a ejercer el liderazgo para hacer bendición para otros. ¿Cómo lo sabemos? Porque usted necesita ejercer el liderazgo con sus hijos para que ellos el día de mañana sean una bendición para otros. A lo mejor usted necesita el día de hoy colocarle una firmeza a un hijo para que el niño mañana sea capaz de compartir con otros. Pero si usted se queda callado y dice, ay, tan lindo mi niño, el muchachito sigue sin ser reprendido. El día de mañana es un desastre para otros. Entonces usted nunca bendijo a ese niño. Su liderazgo, el liderazgo nuevo en Jesús, es para bendecir a otros. Es para que a otros les vaya bien. Por eso nosotros en la iglesia estamos temprano, nos vamos tarde, insistimos y damos y servimos para bendecirlos a ustedes. ¿Por qué esperamos? Porque ustedes sabemos que al recibir la palabra de Dios van a ser benditas sus hogares. Miren lo que dice el siguiente versículo. Y voy a hacer, nada más le dijo a él que saliera. Abraham le dijo, quiero que salgas, que dejes todo lo que tienes, deja tu comodidad y ven que te voy a bendecir. Y inmediatamente le dice, ven que te voy a bendecir. Le dice, daré mi bendición a quienes te bendigan, lo que nos encanta. Señor, que cuando la gente esté con nosotros lo sepa y sea bien. Y voy a maldecir a los que te maldigan. Uy, Señor, excelente. Si a mi enemigo tú lo maldices, lo tengo listo. Pero note lo que dice el Señor. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. El objetivo de nuestro liderazgo nuevo en Cristo es que la gente y todas las familias reciban bendición. Ese es su objetivo. Por eso usted coge y hace una llamada. Y en la llamada, compartiendo a la otra persona de Cristo, la persona cambia su vida. Recuerdo a mi esposa cuando estuve en Ecuador, le compartió a todos de Cristo en su casa. Y ahora todos, una gran mayoría de ellos están yendo a la iglesia y están conociendo al Señor. ¿Cuál era el objetivo del viaje? Que todos conozcan, que todas las familias de la tierra sean benditas en ti. Deje de pensar en su familia. El nuevo liderazgo es para que usted se ponga a dar. Pero note una cosa, cuando usted da, usted recibe. El primer beneficiado no fueron estos chicos cuando fueron a Alemania. Perdón, no fueron los que dieron. Ellos fueron a dar y los que recibieron. Uy, ¿cuántos escucharon? 10, 20, 30 escucharon el evangelio. Uy, alemanes que se convirtieron. Pero los primeros privilegiados fueron ellos porque recibieron la bendición. El liderazgo es muy diferente, jóvenes y chicas. Amén. Amén. Muy bien, y séptimo, y vamos al grupo de alabanza, lo pido un momento. Escuche lo que dice el Señor. El liderazgo es para bendecir a otros y que esos otros influyan a otros. ¿Estamos? Su nuevo liderazgo, el nuevo liderazgo que usted tiene en Jesús, es un liderazgo diferente, es para que se multiplique. Es para que aquellos que usted tiene hagan lo mismo que hicieron con otros. Perdón, lo mismo que hicieron con ellos, lo hagan con otros. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Pueden tomar una foto de esto en unos minutos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El propósito de Dios es que usted enseñe a otros lo que le enseñaron. ¿Por qué? Porque la única manera
como este mundo puede cambiar en estos momentos, no se da en Bruselas, no se va a dar en el Copenhague con el climate change, no se va a dar aquí en la Casa del Parlamento. Ahí se van a hacer leyes, y quiero decirles que las leyes son opuestas a lo que nosotros pensamos. Aquel que tenga a alguien conocido en el Parlamento y que sepa de leyes, va a mirar las leyes que hay, y las leyes van muy en contra de lo que nosotros somos y pensamos. Quiero que usted vaya y lo mire. De hecho, hay leyes ya hechas para sus hijos y nietos que todavía no vienen, todavía no han sido activadas, por decirlo así. Se van a activar en 50, en 100 años. Leyes hechas ya para que sus hijos vengan en decadencia. Quizás a veces nos preguntamos por qué no tenemos más hijos y hay una crisis de hijos en estos momentos. Yo creo que también, aparte de lo físico, obedece a los planes del Señor. ¿Saben una cosa? Que la Biblia dice que Dios se lleva a sus santos para evitarles el mal que vendrán. Escuche lo que dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Quiero llevarlo un momento a Salmos capítulo 103, versículo 2. Quédese con esto y pongámonos de pie un momento, ¿sí? Salmos capítulo 103, versículo 2. Bendice, alma mía, a Jehová. Ahora que usted está en el Señor, bendígalo. Pero nota lo que dice en la parte final del verso: y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvide que ahora Dios le ha restaurado su liderazgo. Ahora usted puede decir conscientemente: Señor, sé que puedo ser un buen papá. Pastor, pero es que ya mis hijos están mayores, ¿y cómo hago? No se preocupe, Dios le va a dar la alternativa de hacerlo. Y puede que usted no pueda reparar ciertas cosas que no quedaron bien hechas, pero usted puede comenzar a marcar la generación siguiente. Pastor, pero es que ya yo creo que la relación con mi papá y mi mamá no es buena y ya quedó allí. Quiero decirle que Dios va a hacer algo. Entienda, adopte, recuerde, no olvide ese nuevo beneficio de su identidad. Usted es un líder nuevo, no como antes, no como usted llegaba a dar golpes ni con tiranía. Es un liderazgo totalmente diferente. Por eso nos dice la Biblia, y esto creo que nos habla acerca de usted y de mí. Quiero que escuche estas palabras en Jeremías capítulo 1, versículo 4. Se las voy a leer. Cierre sus ojos un momento, o puede abrirlos mientras que usted va leyendo la palabra de Dios conmigo. Este es su día. Me llegó este mensaje del Señor: antes de que yo te formara, dice el Señor, en el vientre de tu madre ya te conocía. Antes de que nacieras ya te había elegido para que fueras un profeta o un líder para las naciones. Entonces yo le respondí. Muchos de ustedes responden: Señor Dios, yo soy muy joven, no sé, yo soy muy inexperimentado en esto. Señor, no sé qué me pasa, yo no puedo ni hablar en público. Y el Señor me dijo, versículo 7: no digas que solo eres un joven, porque irás donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. Ahora que usted está en Cristo, usted es capaz de ir y hacer todo lo que su Señor le ordene. Quiero que piense en las áreas donde usted ha estado pensando en este momento acerca de su liderazgo. Piense en ellas. Quizás usted haya tenido un trabajo y lo perdió. Quizás haya sido un negociante y no ha vuelto a ser negociante. Quizás sea el liderazgo de sus dones. Quizás sea en su casa. Quizás usted se sienta mal porque no es un buen papá o una mamá. Quiero que escuche estas palabras. El Señor dice: donde tú vayas ahora que estás en Cristo, irás. Donde yo te envíe, irás. No tengas problema, yo voy contigo. Solo desea ejercer el nuevo liderazgo que tienes. Señor, no soy capaz. Tranquilos, Él va a dar tan pronto usted se alinee con Él. El versículo siguiente dice: no le temas a la gente,
porque yo estaré protegiéndote. Esa es la decisión del Señor. ¿Te acuerdas que te dije? Tú no llamaste al Señor, Él te llamó. Se puede ejercer. Aquí hay 40 líderes innatos, fuertes como Jesús. ¿Saben por qué? Porque ahora en ustedes vive Jesús. Entonces usted es tal como Jesús es. Y es fácil y sencillo. Es otra sangre nueva. Antes usted tenía sangre de Adán, ahora tiene la sangre de Jesús en usted. Déjese llenar por Él. Está volviendo la esperanza. Versículo siguiente. Luego el Señor extendió su mano y me tocó la boca diciéndome: he puesto mis palabras en tu boca. Todo esto que estamos hablando está en sus labios. Señor, lo creo. Señor, lo recibo. Señor, sí, voy a trabajar en esto. Está en sus bocas. Señor, no lo olvidaré. Sé qué puedo hacer y que puedo tomar el liderazgo que tú quieres en mi vida. Por último le dijo al profeta y lo dice a ustedes y a mí: hoy te he elegido. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hoy te he elegido a ti para llevar a cabo una tarea que afectará a naciones y reinos. Los removerás y provocarás su caída, los harás desaparecer y los destruirás, y también los reconstruirás y los plantarás de nuevo. Sus familias son reinos. Cuando yo le he compartido una familia a una persona, muchas veces ha pasado que le ha pasado a toda la familia entera, porque ese es el poder del Evangelio. Usted ahora ha sido elegido para esto. Ese es su nuevo liderazgo. Está hablando de los hijos de Dios. No está hablando solamente de Jeremías. Está hablando de Jeremías para un momento especial, pero creo que está hablando de algo que hacen todos los hijos de Dios. Ahora ustedes levantarán reinos. ¿Sabe cuántos nietos usted tendrá? ¿Sabe cuántas generaciones saldrán de su vida? ¿Se lo puede imaginar? Dios le dijo a Abraham: yo sé que Abraham tendrá muchísimos hijos. Esos hijos serán impactados con la palabra que usted escucha hoy. Imagínense las personas a las cuales usted les va a compartir. ¿Cuántos hijos tendrá Andrew, Roberto? Y cantidades de nietos y de bisnietos. Serán naciones enteras. Así es como nos ve Dios. Cierre sus ojos. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque hoy nos das a recordar que tenemos una nueva identidad. Gracias porque el plan que tú tienes para con nosotros es un plan maravilloso. Gracias porque lo que has hecho transformará nuestras vidas y las sigue transformando. Ahora yo oro por aquellos que saben y que conocen y quieren un nuevo liderazgo en sus vidas. No solamente en el nivel laboral, pero en sus familias. Siendo padres, esposas, esposos, hijos, madres, aún ejerciendo la autoridad como recipiente de ella. Es decir, los que la tienen que acatar. Aquellos que sirven en esta iglesia. Y yo quiero pedirte, Espíritu Santo, esta tarde, que traiga sobre cada uno un renuevo de sus fuerzas. Que traiga sobre cada uno un conocimiento de lo que tú quieres hacer. Que los inspires a seguir en un nuevo liderazgo. Que ellos puedan volver y decir: Señor, ahora me voy a poner y quiero ejercer mi papel como tú quieres. Quiero hacer tu voluntad en esta tierra. Quiero corregir lo deficiente. Quiero hacerlo para bendición. Quiero que otros sepan de ti. Quiero que esos frutos permanezcan. Ahora puedo alcanzar objetivos. Antes todo era perdido, pero ahora sí lo puedo hacer, porque tú estás conmigo, porque tú me has dado una nueva identidad. Gracias, Señor. Señor, bendice sus familias, sus casas. Bendice sus planes. Bendice sus finanzas, sus negocios.
bendice sus discípulos, bendice sus trabajos, que ellos donde vayan se noten que son hijos tuyos, que cuando se les olvide, tu Espíritu Santo se lo recuerdes y puedan volver a pelear en sus mentes y decir: un momento, yo no tengo que hacerlo de esta manera, yo soy hijo de Dios. Gracias, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Denle un aplauso al Señor. Que Dios lo